Bueno, muy buenas tardes para todas nuestras personas que se están conectando en este momento a nuestro evento de la semana, nuestro conversatorio. Primero que todo, agradecerle a nuestros panelistas, a las personas que nos van a acompañar esta tarde en este conversatorio sobre dermatitis atópica. La verdad es que para Fundaxo es muy importante este tipo de actividades ahora que estamos en tiempos de pandemia, donde todo es virtual, donde las personas no pueden salir, donde se presentan muchas dudas, sobre todo con esto del COVID-19 y de la vacuna, y sobre todo con nuestros tratamientos. Entonces, Fundaxo ha querido iniciar una serie de charlas, de conversatorios con especialistas en la materia, pues para darle a conocer a todos los pacientes y a sus familiares especialmente sobre el autocuidado y sobre algunos mitos que también se presentan con respecto a nuestra enfermedad. Hoy nos acompañan un panel muy bueno, muy exclusivo, la doctora Claudia Marcela Arenas Soto. Ella es especialista en dermatología, especialista en docencia universitaria, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, docente de posgrado de Unisanitas, Universidad Javeriana y Universidad Militar. La doctora Claudia Marcela es una dermatóloga muy allegada a Fundaxo, hace parte de nuestro comité científico y siempre ha estado presto a apoyarnos, a estar con nosotros. Quiero darle la bienvenida, darle las gracias por este tiempo, sobre todo que estamos todos en la virtualidad y pues el tiempo es muy corto. También nos acompaña el doctor Edison Morales Cárdenas. Él es médico alergólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Alergias, Asma e Inmunología, médico director de la unidad alergológica, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en alergología clínica de la Universidad de Antioquia. Doctor, muchas gracias por este llamado. La verdad que todos nosotros estamos muy agradecidos con usted por disponer de este tiempo y hacernos saber de sus conocimientos para el beneficio de los pacientes. Y nos acompaña también la paciente Pauli. Ella es una comunicadora social y periodista, embajadora de la piel en Colombia, paciente de dermatitis atópica y es influencer. Es una persona que está muy activa en las redes sociales y que también está luchando por hacer conocer la dermatitis atópica y sobre todo que ella la ha vivido personalmente. Ha tenido que afrontar todo lo que nosotros que tenemos esas enfermedades de la piel, en el caso mío como psoriasis, nos ha tocado sufrir ese rechazo, esa estigma, esa discriminación. Entonces, qué bueno contar con usted también, Pauli, aquí en este conversatorio. Vamos a hacer un conversatorio muy ameno, para que podamos desde todos los puntos de vista hablar con los pacientes y las personas que están conectadas y compartir nuestras experiencias. Entonces, para empezar, le doy la bienvenida a la doctora Claudia Marcela Arenas para que nos haga su presentación y nos comencemos a hablar de eso. Buenas tardes a todos. Hola Guillermo, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico poderlos acompañar, qué rico poder compartir con el doctor Edison Morales, con quien trabajamos ahora de gancho, él como representante de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología. Qué rico también poder estar con Paula, que también ya habíamos trabajado desde la asociación en un proyecto que realizamos hace 2 años, precisamente en dermatitis atópica. Me parece súper importante que hagamos este tipo de actividades, como bien tú lo decías, porque la dermatitis atópica es uno de los motivos de consulta más frecuentes en dermatología. Y pues, a pesar de que es uno de los motivos más frecuentes en dermatología, hay pacientes que su enfermedad se clasifica como moderada severa y tienen indicados determinados tratamientos que de por sí les bajan las defensas. Y muchas veces o preguntan en consulta si se pueden la dermatitis atópica es uno de los que a ellos les toque. Entonces me parece que es importante estos espacios académicos donde nosotros motivemos e incentivemos a los pacientes que no les dé miedo a vacunarse, ¿sí? Y más cuando están en tratamientos con inmunomoduladores o inmunosupresores. Entonces, qué rico poderlos acompañar y poder aclarar las dudas de todas las personas que se conecten a este live
de dermatitis atópica para hablar de vacunación en estos pacientes. Gracias, doctora, muy amable por sus palabras. Siguiendo en el orden de ideas, el doctor Edison tiene la palabra para hacer su presentación, que nos puede comentar con respecto a su participación, y la verdad que nuevamente agradecerle por este tiempo que nos brinda. Guillermo, muchas gracias ante todo por la invitación. Gracias a Claudia por acompañarnos en este panel, a Paula también como paciente por la participación. Y la idea es que ahorita conversemos un rato y hablemos un poco de dermatitis atópica y la vacunación para COVID-19, algunas dudas relacionadas frente a la enfermedad y la infección y la pandemia actual de COVID-19, y aportemos un granito de arena para el conocimiento de los pacientes y de todos los que se estén conectando a esta hora, y aprendamos un poquito más entre todos, porque esto es un conocimiento de construcción diaria en el que todos aportamos desde distintas especialidades, como lo ven hoy, dermatología, alergología y muchas otras que tienen que ver con el mejor estar de los pacientes. Entonces, nuevamente, muchas gracias y estaremos conversando ahora estos temas interesantes. Gracias, doctor Edison. Y Pauli, bienvenida. Qué bueno, qué rico tenerte aquí, qué rico que pues estés acompañándonos en la fundación. La verdad que para nosotros y para los pacientes es muy importante tener una persona que también sea la cara visible. Y tú que eres periodista, que te desenvuelves en los medios de comunicación, en las redes sociales, qué bueno, porque esto nos ayuda a digámoslo así, a tener una mayor penetración y a dar a conocer más, como decía la doctora Claudia, la dermatitis atópica, porque cuando nosotros empezamos con psoriasis hace 11 años, pues la verdad que no existía todos estos canales ni toda esta parte, entonces nos tocaba, era todo a punta de volantes como en los semáforos. Entonces, hoy por hoy, gracias a Dios, contamos con todas las redes sociales, y tú que te mueves en este campo, te doy la bienvenida, y entonces empecemos contigo para que interactuemos con el doctor Edison y la doctora Claudia sobre tus inquietudes, sobre tu modo viviendo, todo lo que has vivido tú como paciente, lo que has tenido que enfrentar, y empecemos pues esta charla. Bienvenida, Pauli. Hola, muy buenas tardes para todos, un gusto estar aquí. Y bueno, como ya lo dijo anteriormente Guillermo, yo soy comunicadora social, soy creadora de contenido en redes sociales, soy la embajadora de la piel y tengo dermatitis atópica severa. Comparto un poco de todo mi tema de salud en redes sociales, así que para mí es un gusto estar aquí y poder ayudar a que resolvamos las dudas juntas. Siendo así, bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante aquí, que son las dudas que tienen los pacientes que tenemos dermatitis atópica severa en cuanto a la vacunación del COVID. Doctora, cuéntanos un poco sobre los tratamientos médicos que regularmente se llevan a cabo para nosotros, que son como inmunopresores. Expliquémosle a las personas esto qué significa. Bueno, entonces, recordemos que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta la piel y que se puede asociar con otras comorbilidades, asma, rinitis alérgica, principalmente. La dermatitis atópica se clasifica en leve, moderada y severa. Hay pacientes que, de acuerdo a la clasificación de la enfermedad, van a requerir, si es una leve, tratamientos únicamente tópicos, es decir, aplicados, pero si tienen una dermatitis atópica moderada severa, ya requieren otro tipo de terapia. Estas terapias, ¿sí?, lo que hacen es como disminuir esa respuesta inflamatoria que está como tan aumentada en estos pacientes con dermatitis atópica. Entonces, dentro de estas alternativas, pues existen varios tratamientos. El tratamiento, pues de primera línea está la ciclosporina, que es un medicamento inmunomodulador inmunosupresor. Existen otras, es el único que está aprobado en Colombia para el tratamiento de la dermatitis atópica como inmunosupresor. Utilizamos como otras alternativas dentro de las que está el metotrexato o la aciatropina, que también disminuyen esa respuesta inflamatoria en los pacientes, y otros tratamientos inmunomoduladores que no disminuyen toda la respuesta inmunológica como estos otros, que es el dupilumab.
¿sí? Entonces existen varias alternativas terapéuticas. Está también la fototerapia, que es otro tipo de alternativa terapéutica, pero que no es ni tomado ni inyectado, sino que es un tipo de radiación ultravioleta que también disminuye esas células inflamatorias que se aumentan cuando uno tiene dermatitis atópica. Así es, la verdad, hay diferentes tratamientos médicos para nuestra condición y yo creo que uno de los miedos que se tienen es todo el tema, por ejemplo, de los corticoides, que regularmente es el medicamento o el tratamiento genérico para este tema de salud, ¿cierto? Siendo así, doctor, cuéntenos un poco cuál es su opinión en cuanto a esto. ¿Cómo podemos hacer que los pacientes de dermatitis atópica severa dejen un poco dejemos, porque me incluyo, ese miedo en cuanto a la vacunación de COVID, de la cual hemos escuchado tantas cosas? Bueno, Paula, frente a los temores y la vacunación, hay varios orígenes de esos temores. Algunos tienen que ver con la enfermedad misma y en cuanto a la gravedad que tengamos de la enfermedad. Entonces, si estoy más o menos afectado por la enfermedad, si ella puede o no llevarme a alguna complicación por la vacuna. También hay otros temores que se refieren al tratamiento, o sea, si yo recibo un tratamiento específico, si ese tratamiento me contraindica o no poderme vacunar contra el virus, pues ahora en esta epidemia de COVID-19. Y hay otros temores que se relacionan, por ejemplo, con alergias, si yo he tenido alergia o no y si esas alergias pueden desencadenarme algún problema por la vacunación. Con lo primero, que es la gravedad de la enfermedad, depende de la condición en que esté mi enfermedad. Por decir algo, si tengo, como decía ahorita Claudia, una dermatitis atópica grave, complicada, incluso estoy hospitalizado por mi condición grave, pues en ese momento no podré ser vacunado. Obviamente, cuando haya superado esa etapa aguda, crítica, ya se agendará mi cita de vacunación para COVID-19. Pero en general los pacientes con dermatitis atópica en cualquier condición de la enfermedad, excepto en estos momentos pues, de condición aguda, grave, hospitalizados, etcétera, pueden recibir la vacuna. No hay una contraindicación por padecer dermatitis atópica. En cuanto al tratamiento, de la mano con la pregunta anterior de los inmunosupresores, no hay una contraindicación absoluta para recibir la vacuna por el hecho de estar recibiendo un inmunosupresor. Pero en cada caso y según la dosis del inmunosupresor que se esté recibiendo, el médico puede hacerle una recomendación a su paciente dependiendo de ese momento de control de la enfermedad con el medicamento que esté recibiendo. Pero en principio no hay problema con las dosis habituales que se usan en dermatitis atópica, que por lo general de los inmunosupresores son dosis bajas calculadas por el peso de cada uno de los pacientes. Como decía ahorita Claudia, hablaba de la ciclosporina. Es muy diferente la dosis de ciclosporina para un paciente de un trasplante a la dosis que usamos en el paciente con dermatitis atópica, que es muchísimo menor. Y frente a los temores y las alergias, que son importantes, ha habido un mito ahí frente a esto de que los pacientes con alergias no se pueden vacunar, y considerando la dermatitis atópica una enfermedad que tiene una importancia desde un origen alérgico para muchos de los pacientes, no es una contraindicación, no hay ningún problema. Y en general los pacientes con alergias pueden recibir las vacunas para COVID-19 y solo en algunas condiciones específicas, como decía ahorita, hay unos cuidados frente a los periodos de vigilancia luego de la vacunación por su historia de enfermedades alérgicas previas. Pero frente a dermatitis atópica no hay ningún problema. Bueno, tengo una pregunta bastante importante. ¿Cuáles podrían ser los efectos secundarios más frecuentes para una persona que se ponga la vacuna del COVID y tenga dermatitis atópica severa? Pues en esta pregunta yo sí quiero dejársela al doctor Edinson, que es como la persona más indicada para que nos hable pues de las alergias que se pueden presentar a los componentes
que vienen adicionalmente en las vacunas, ¿sí? Que una de las cosas que podrían presentar, pues generalmente es como malestar general que se pueden presentar, ¿sí? Pero reacciones que sean así más graves vienen siendo las alergias a los componentes de la vacuna. Entonces pienso que la persona más indicada para que nos hablen si hacen o no alergias al polisorbato que pueden venir en alguna de las vacunas o alguno de los otros componentes es el doctor Edinson. De acuerdo, Claudia. Entonces, lo primero a revisar con las vacunas para COVID-19 es la plataforma, la tecnología, la manera como están hechas. Existen algunas que son un desarrollo tecnológico desde la genética, donde se aprovecha el funcionamiento celular para que la célula produzca unas proteínas propias del virus SARS-CoV-2 que se expone a nuestro sistema inmunológico y nos permite desarrollar anticuerpos para defendernos. De ese tipo de vacunas están, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna. En nuestro país está la vacuna de Pfizer, por ejemplo. Y estos medicamentos, como cualquier otro medicamento, pueden tener excipientes o aditivos en su composición, en su formulación, como medicamento que sirven para el fin para el que están hechos. Este tipo de vacunas, por ejemplo, tienen un componente que se conoce como polietilenglicol y que se ha relacionado con algunas de las reacciones aparentemente alérgicas que han tenido los pacientes con este tipo de vacunas. Lo primero a decir ahí es que la incidencia ha sido en realidad bastante baja. No es una alarma, una alerta que debamos tener por la cantidad de pacientes que reaccionan a ese tipo de vacunas, porque son eventos extremadamente raros, dada la gran cantidad de vacunas que se han aplicado ya en el mundo de este tipo de vacunas. Pero en principio, si un paciente se reconoce como alérgico al polietilenglicol, desde antes la recomendación es que no reciba este tipo de vacuna, sino que reciba otro tipo de vacuna. Y si el paciente no ha tenido una reacción al polietilenglicol previamente, que es un medicamento presente en algunos laxantes, colirios, gotas para los ojos y en otros medicamentos, pues el paciente puede recibir la vacuna sin ningún problema. Hay otras plataformas o tecnologías de desarrollo de vacunas que son aprovechando otros virus como adenovirus que se inactivan y se usan pues para el mecanismo inmunológico que se pretende con la vacuna, y pueden tener otro tipo de aditivo que es un primo del polietilenglicol que se llama polisorbato. Ahí están, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson e incluso la vacuna de Sputnik. Si alguien se reconoce alérgico a ese tipo de producto como el polisorbato, pues hay que tener cuidado a la hora de vacunarse, si no, se puede vacunar tranquilamente. Y hay otros tipos de vacunas, como por ejemplo la vacuna Sinovac o Coronavac que existe en nuestro país, que no tiene ese tipo de aditivos porque son virus inactivados. Y en ese tipo de vacuna no hay la prevención frente a ese tipo de historia de alergia a sustancias o medicamentos como el polietilenglicol o el polisorbato. En principio, entonces, los pacientes con dermatitis atópica en cualquier grado, leve, moderada o grave, pueden recibir cualquier tipo de vacuna, de cualquier tecnología de desarrollo, de cualquiera de las marcas. Y si hay una historia previa y se reconoce alérgicos a algunas de estas cosas, como polietilenglicol, polisorbato o medicamentos que los contienen, pues sí hay que tener la prevención, la precaución, y a través de su médico tratante o del alergólogo aclarar cuál tipo de vacuna puede recibir y cuál no. Aquí tenemos una pregunta muy importante. David Martínez Prieto dice, si un paciente está con un tratamiento retroviral y con el tratamiento biológico, ¿influye en algo la vacuna del COVID? Bueno, en ese caso, el paciente que está recibiendo el tratamiento antirretroviral, muy seguramente, y interpreto que la pregunta va dirigida a un paciente, por ejemplo, con infección por VIH, que recibe un medicamento antirretroviral para manejar la enfermedad, depende mucho de otra condición inmunológica que el paciente tenga frente al control de la enfermedad que tiene, de la infección por VIH, pues en ese caso, el conteo en especial de las células, de la respuesta inmunológica que tiene para
para poder decir que tenga algún problema o no con la vacuna, pero en principio los pacientes con tratamiento antirretroviral no tienen ningún problema para recibir la vacuna para COVID-19. Y en la segunda parte de la pregunta que menciona tratamiento biológico, dentro de los medicamentos biológicos hay muchos. Dupilumab, que ahorita hablábamos como uno de los medicamentos para manejo de los pacientes con dermatitis atópica grave, no contraindica la aplicación de la vacuna, porque el medicamento está diseñado con un blanco terapéutico específico para el control de la enfermedad, pues, de dermatitis atópica, como estamos hablando, y también en pacientes, pues, con asma, que se usa, que no interfiere para nada en la respuesta inmunológica que se pretende luego con la vacuna frente al desarrollo de la respuesta de defensa contra el virus SARS-CoV-2, que es el del COVID-19. Y acá es importante y que quede como claro, pues, en todo el contexto de las preguntas que nos han hecho. Entonces, por ejemplo, si un paciente es, porque muchas veces los pacientes atópicos dicen, no, es que yo soy alérgico, no sé, a determinados alimentos de la dermatitis atópica. Entonces, creen que por ser alérgicos a determinados alimentos, pues también indirectamente van a ser alérgicos a la vacuna. Entonces, importante que quede claro que este tipo de conceptos, si se vacunan o no los pacientes, debe ser muy individualizado en cada paciente, ¿sí? Si son pacientes que, como ya dijo el doctor Edinson, tienen que se les ha verificado que hacen alergia a estos componentes de la vacuna, pues lo ideal es que ellos consulten con el especialista, pues en este caso con los especialistas en alergología, quienes les van a indicar cuál sería la vacuna que podrían colocarse. Esto no quiere decir que no se puedan vacunar. Sí se pueden vacunar, se pueden escoger las vacunas, ya el doctor Edison les explicó, pero toca escoger la vacuna de acuerdo a si es alérgico o no. Y con respecto también a los pacientes que tienen VIH, que están en tratamiento antirretroviral, toca resaltar también lo que dijo el doctor Edison, es muy individualizado, no quiere decir que estos pacientes no se puedan vacunar porque tienen esta enfermedad, no, mientras un paciente esté controlado, esté con su tratamiento, tenga su conteo de CD4, la carga viral, o sea, eso toca individualizar bien el manejo en cada paciente y ya será su especialista tratante, en este caso el especialista en infectología, que son quienes manejan y controlan estos pacientes, quienes les den el concepto si se pueden o no vacunar de acuerdo a cada paciente, ¿sí? O sea, en general no se contraindica la vacunación cuando son pacientes, como ya dijo el doctor Edison, que están controlados de su enfermedad, pero sí se tiene que individualizar mucho el manejo porque depende del paciente. Entonces es importante tener en cuenta esos conceptos. Tenemos preguntas muy importantes, entre ellas Luz María Torres nos dice, si un paciente presenta un RAS severo en el brazo de la inoculación de la vacuna, ¿se puede colocar la segunda dosis? ¿Esta es la vacuna de Pfizer o debe tener la dosis de otra farmacéutica? Bueno, cuando los pacientes presentan estas reacciones que son tan localizadas, pues se pueden presentar ese tipo de reacciones que son localizadas, ¿sí? Eso no quiere decir que se vaya a contraindicar, pues la vacunación toca individualizar el manejo, ver qué otros síntomas presentan los pacientes adicionales, si fue que hizo alguna reacción alérgica al componente, alguno de los componentes de la vacuna, pero si es una lesión si es una manifestación cutánea que es localizada en el sitio de inyección, ¿sí? Que no tiene compromiso sistémico, pues no le contraindicaría colocar la segunda dosis. Diferente es si presenta ya una reacción de anafilaxia, ¿sí? O sea, con síntomas sistémicos que ya comprometan la vida del paciente. Por eso ustedes ven que cuando los pacientes con dermatitis atópica, una de las recomendaciones es que después de la vacunación, igual no solamente con dermatitis atópica, cualquiera de los pacientes que se vacunen contra el SARS-CoV-2, deben esperar en la salita de espera, estar ahí por lo menos 20 o 30 minutos, porque generalmente pues estas reacciones a este tipo de componentes se presentan es más de forma inmediata. No sé si el doctor Edinson nos quiera complementar más en la respuesta a esta pregunta, el que tiene toda la experticia como alergólogo en este tipo de reacciones.
No, de acuerdo, Claudia, así es. Sí, las contraindicaciones absolutas para las vacunas están en cuanto a esto de la aplicación. Si el paciente desarrolla una reacción alérgica importante, severa, con la primera aplicación de la vacuna, entonces queda contraindicada la segunda, pues la segunda dosis, hasta que se aclare el caso. Y para eso, todo paciente que reaccione de forma importante con síntomas sistémicos en la primera vacuna, pues debe tener una evaluación médica para aclarar qué fue lo que pasó. Por decir algo, el paciente que le aplica la vacuna y se desmayó, puede que se haya desmayado por el temor a la aguja, porque lo chuzaron, por otra causa, y eso no significa que esa haya sido una reacción alérgica. Entonces, debe haber una evaluación posterior para aclarar el evento, qué fue lo que ocurrió. Distinto a que si el paciente le aplica la vacuna y hace una verdadera reacción alérgica, una anafilaxia, como mencionaba ahorita Claudia, pues ahí se estaría contraindicada la aplicación de la segunda vacuna, de la segunda dosis, perdón, y hay que aclarar qué fue lo que pasó para poder definir la segunda dosis o si hay que cambiar incluso de tipo de vacuna. En este caso que hablamos como de las marcas, cambiar de una marca a otra, retomar el ciclo de vacunación, o si el paciente recibió ya una vacuna de una sola dosis, como por ejemplo las vacunas de Johnson & Johnson, de Janssen, que todavía pues no estamos haciendo uso de ellas en nuestro país, pero el paciente quedó vacunado aunque haya tenido una reacción a la misma vacuna. Entonces, depende de cada uno de los casos. Y como decía Claudia, esas reacciones locales pueden aparecer, el dolor en el sitio de aplicación, puede aparecer brote, como era la pregunta que aparecía, que nos formulaban, o los síntomas incluso generales, pero muy típicos de las vacunas, como algo de malestar general, algún tipo de molestia sistémica por la vacuna, no incluso inmediatamente, al día siguiente. Eso no contraindica la segunda dosis y es parte como de lo que se espera de la respuesta inmunológica precisamente frente a la vacuna. Doctores, muchísimas gracias por aclarar estas dudas que sin duda alguna son de vital importancia. Fabián González nos pregunta, ¿qué tiempo debe pasar después de la aplicación de Dupilumab para poder aplicarse la vacuna contra el COVID? Bueno, específicamente algún tiempo entre la aplicación del medicamento y la vacunación, con el Dupilumab no hay tiempos establecidos. Sí es diferente, por ejemplo, cuando uno está en tratamiento con algún otro, cuando se va a iniciar algún otro inmunosupresor, como la ciclosporina, ¿sí? O el metotrexato o la aciatropina. Con Dupilumab no hay ningún problema, se pueden poner la dosis, se pueden vacunar, no hay problema. Pero con estas otras, igual, a pesar de que no hay tanta evidencia, porque ustedes saben que todo esto es nuevo, ha surgido es a partir de recomendaciones que se han sacado en grupos de expertos, de lo que hay descrito en la literatura, de las experiencias que han tenido en otros países que van más adelantados en vacunación. Pero generalmente cuando es un paciente, por ejemplo, que nos llega con una dermatitis atópica moderada, severa, a quienes les vamos a iniciar tratamiento inmunosupresor con alguno de estos medicamentos, lo ideal es por lo menos 1 o 2 semanas antes, ¿sí? Si ellos se pueden vacunar antes de iniciar el tratamiento con estos inmunosupresores, ¿sí? Como para tener por lo menos unas 2 o 3 semanas en que el organismo monte como una respuesta inmunológica. Entonces, lo ideal sería vacunarse antes de iniciar el tratamiento con estos inmunosupresores. Ahora, si todavía pues son pacientes que todavía no están en la etapa de vacunación y que pues no está todavía disponible para que en ese momento ellos se vacunen y necesitamos iniciar el tratamiento, pues se puede iniciar el tratamiento, ¿sí? Controlar la dermatitis atópica, lograrlo controlar con la dosis efectiva mínima, es decir, aquella dosis en que el paciente se limpia y la menor dosis que genere menor inmunosupresión en estos pacientes y ya después sí se podrían vacunar porque no hay contraindicación. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por esa información. Luz Helena Monsalve nos habla sobre un tratamiento del cual yo nunca había escuchado, siendo paciente de dermatitis atópica. No sé si precisamente este tratamiento es para la condición, pero la pregunta es, ¿paciente con biológico Huselkuma cada 2 meses puede vacunarse?
Bueno, el Gulsecumab no es un medicamento que tenga aprobación para la dermatitis atópica, también es una de las terapias biológicas. Que haya disponible en Colombia y aprobado con aprobación INVIMA para el tratamiento de dermatitis atópica en biológicos es el Dupilumab. Vienen otros tratamientos que ya están aprobados en otros países, que son los inhibidores de JAK kinasa, que se utilizan también para la dermatitis atópica, pero este tipo de medicamento no está aprobado para el tratamiento de dermatitis atópica en Colombia. Agregaría Claudia ahí que Guselkumab, que es para psoriasis, pues es la indicación que tiene, y anti-interleuquina 23, en principio no tiene contraindicación para recibir vacuna contra SARS-CoV-2, para COVID-19, y aplica como lo que mencionabas ahora para Dupilumab, que ojalá antes de empezar el tratamiento sea recibida la vacuna, pero si el paciente ya está en el tratamiento y va a recibir la vacuna, lo puede hacer, pues incluso por la forma como actúa, como funciona. Pues no está todavía disponible para que necesitamos iniciar el tratamiento, pues se puede iniciar el tratamiento con la dermatitis atópica, lograrlo controlar con la dosis efectiva. Gracias, doctores. Bueno, estas fueron algunas de las inquietudes que nos han manifestado hasta el momento las personas que se están conectando a esta transmisión de Facebook Live. Ahorita, Luz María Torres nos pregunta nuevamente: ¿cuándo puede un paciente que está con un metotrexato inyectado aplicarse la vacuna en cualquier momento o se debe retardar la dosis semanal? Si es un paciente que ya está en tratamiento con cualquier inmunosupresor, metotrexato, ciclosporina o aciatropina, se puede vacunar en cualquier momento. Gracias, doctora. Ahora Gladys Murillo nos dice: tengo 1 año y medio con Enbrel. ¿Qué tiempo debo esperar para vacunarme? Bueno, el Enbrel es un tratamiento que no se utiliza pues en dermatitis atópica, ¿no? Es una terapia biológica, que es el etanercept, que se utiliza en pacientes con psoriasis, ¿sí? En dermatología. Entonces le va a tocar a Guillermo también, que es el líder de Fundapso, ¿sí? Que invite al grupo colombiano Colpsor de psoriasis también para que hagan un tipo de actividad como estas, donde les aclaren las dudas a los pacientes que tienen psoriasis y que están en tratamiento inmunosupresor o con este tipo de terapia biológica que actúa súper diferente el mecanismo de acción de estos medicamentos es muy diferente a los tratamientos que utilizamos en dermatitis atópica, que el Dupilumab pues no es un inmunosupresor, ¿sí? No depleta tanto las defensas como en el caso de la psoriasis, que sí, dependiendo del medicamento que uno utilice, es variable el riesgo, ¿no? El riesgo de infección. Entonces, ideal, Guillermo, le queda dentro de sus tareas cuadrar con el grupo colombiano de psoriasis un live como estos para aclararle las dudas a todos los pacientes que tienen psoriasis. Así es, doctora, muchísimas gracias. Bueno, hasta el momento esas fueron las dudas que hemos tenido de las personas que se están conectando a través de nuestra transmisión de Facebook Live, pero me gustaría hacerles una consulta a cada uno de ustedes. Diariamente, doctora, colóqueme, por favor, con el micrófono. El micrófono, por favor. Doctora. Doctores, los micrófonos. El micrófono. Doctora Claudita, el micrófono, por favor. Que lo active. En cualquier momento. Listo. Bueno, ahora sí, les estaba diciendo que diariamente ustedes reciben pacientes con dermatitis atópica. Cuéntanos, por favor, ¿cuál ha sido la duda más peculiar con la que le ha llegado un paciente y ustedes han podido resolver? Pues en dermatitis atópica, ¿no? Es una terapia biológica, que es el etanercept, que se utiliza en pacientes con psoriasis, ¿sí? En dermatología. Entonces le va a tocar a Guillermo, doctor, el micrófono, por favor. El grupo colombiano de psoriasis.
Ahora sí nos podrías repetir la pregunta, Paulita, porque no se escuchó muy bien. Bueno, claro que sí. Les estaba diciendo que hasta el momento esas eran las dudas que tenemos de las personas que se han conectado a nuestro Facebook Live, pero yo tengo una consulta bastante peculiar. Ustedes diariamente están recibiendo a todo tipo de pacientes, entre ellos pacientes de dermatitis atópica, y me imagino que en consulta han manifestado alguna duda o inquietud que es bastante peculiar. Cuéntenos, por favor, un ejemplo cada uno de ustedes y cómo la han resuelto. Bueno, entonces yo les voy a contar como mi experiencia en estos momentos, pues, de pandemia. Sí hemos visto que las dermatitis atópicas se han exacerbado, ¿sí? Y influyen muchos factores, porque ustedes saben que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica donde el esposoma, es decir, todos esos factores ambientales, influyen mucho en como agente disparador de la enfermedad. Entonces, el solo hecho de estar nosotros, pues, encerrados, ¿sí? El estrés, todo lo que esta pandemia ha generado, pues hace que los pacientes con dermatitis atópica se les exacerbe su enfermedad. Muchas veces cuando llegan los pacientes, sí, que llegan pues rojos desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie, nosotros debemos implementar tratamientos a los que muchos pacientes le tienen temor, que son los corticoides sistémicos, ¿sí? Que es lo que conocemos muchas veces. Hay muchos que tienen corticofobia por todas las cosas que ellos escuchan en los grupos en los que están en las redes sociales y todo. Los corticoides nosotros debemos dejar claro que no son el tratamiento de la dermatitis atópica, sino que son una terapia puente donde yo los puedo utilizar de una forma adecuada, de acuerdo al peso del paciente y todo eso, para sacarlos rápido de sus crisis agudas. Pero no todo el tiempo yo puedo mantener un paciente con estos corticoides, ¿sí? Y lo ideal es no usarlos por más de 10 a 15 días menos en estos tiempos de pandemia. Si nosotros nos ponemos a comparar los tratamientos inmunosupresores con los corticoides sistémicos, pues los corticoides sistémicos sí van a predisponer a que estos pacientes tengan sea como un factor de riesgo para que ellos puedan ser más sensibles a la infección por coronavirus. Entonces sí debemos tener precaución a la hora de utilizar los corticoides sistémicos en los pacientes con dermatitis atópica y no utilizarlos por tiempos prolongados mayores a 15 días, mientras instauramos una terapia puente que defina el tratamiento para estos pacientes. Entonces, eso sí es como importante tenerlos claros. Es una de las cosas, por ejemplo, que esta semana que vi un paciente con dermatitis atópica severa, en quien necesitaba ese tratamiento mientras me trae los exámenes de laboratorio para poder iniciar un tratamiento inmunomodulador, pues es como el as que uno tiene debajo de la manga para poder sacar estos pacientes rápido, porque ustedes saben que es una enfermedad que impacta muchísimo en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, quitarles ese tabú, o sea, sacarles esa de la mentalidad, porque son pacientes que llegan pues con sus cuidadores y todo, pero ¿cómo le vamos a dar corticoides? Eso no les aumenta el riesgo, ¿por cuánto tiempo? Y más cuando son pacientes que han estado de un especialista a otro y que cada vez que llegan es en esas fases agudas, y que en esas fases agudas pues la mayoría de los que manejamos este tipo de pacientes con dermatitis atópica, para sacarlos lo que utilizamos son los corticoides. Entonces de ahí es explicarle muy bien a los pacientes, educar a los pacientes. Pienso que uno en la consulta se debe tomar el tiempo para enseñarle a los pacientes qué es la enfermedad, ¿sí? Para que ellos se puedan adherir a un tratamiento mientras nosotros los estudiamos e iniciamos una terapia puente para poder controlarles su enfermedad. Doctora, muchísimas gracias por esta información tan vital. Le doy paso al director Guillermo de Fundazzo, que tiene algunas preguntas para ustedes. Gracias, Paula, tan linda. Sí, doctora, aquí tenemos unas preguntas generales en cuanto a las recomendaciones que hacen tanto Socoderma como la Sociedad Colombiana de Alergias y Asma. Por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones frente a la vacuna contra el COVID en los pacientes menores y mayores de 16 años? ¿Cuáles son esas recomendaciones en general para aquellos pacientes? Pues no sé, cualquiera de los dos, tanto el doctor como la doctora, que nos pueda responder, sería de agradecería. La indicación de uso de la vacuna en este momento está aprobada para mayores de 16 años.
dado pues el desarrollo de estudios para la producción de las vacunas y las autoridades sanitarias que así lo han autorizado. En el caso de Colombia, el INVIMA, y fuera del país, pues las otras autoridades sanitarias internacionales. Para los menores de 16 años, reconocemos que la gravedad de la enfermedad es menor, como se ha visto pues en los de mayor edad. No significa que no sean afectados por la infección y que hayan pacientes que se han complicado incluso siendo menores de 16 años. Pero en este momento no hay aprobación de uso pues, de las vacunas en esa población. Muy seguramente en los próximos meses esa edad se ampliará para un rango de edad mayor a 12 años, que es hacia donde van los estudios que están en curso en este momento, pero depende del fruto de esos estudios y las autorizaciones de las entidades reguladoras, primero a nivel mundial y luego pues llegará eso a nuestro país a través del INVIMA. Entonces en este momento no podemos pues vacunar menores de 16 años. Muchas gracias, doctor. Entonces, eso es bueno porque muchas veces aquí lo llaman a uno, que nos ha pasado aquí en la fundación, que tienen el hijo de 6, 7, 8 años en la parte de la vacunación para que le ayude con respecto a los biológicos. Entonces, es muy importante que te quede muy claro y que todas las mamás sepan que solamente es a partir de los 16 años. Tenemos otra inquietud aquí, doctora. ¿Se debe aplicar la segunda dosis de la vacuna si hay un diagnóstico de COVID-19 después de la primera dosis? O sea, me aplican a mí la primera dosis de la vacuna del COVID, pero después me da a mí el COVID. ¿Me debo aplicar la segunda vacuna o no? Bueno, con respecto a las recomendaciones que se han sacado, si un paciente con dermatitis atópica ya le dio infección o tuvo COVID-19, ¿sí? Lo ideal es que se pone una dosis y la segunda dosis no hay que colocarla, sino solamente una dosis después de ya haber tenido la infección. Agregaría, agregaría ahí un detallito, o sea, sí. Porque en esto hay que aclarar como el momento de la infección. Entonces, si yo ya me vacuné y me da infección por COVID-19, no debo recibir la segunda dosis de la vacuna. En esto es importante reconocer que continuamente va cambiando y evolucionando las recomendaciones, dado el conocimiento que vamos teniendo. En Colombia, nos apegamos a las recomendaciones del consenso que agrupa a múltiples asociaciones científicas, médicas del país y que produce la Asociación Colombiana de Infectología. La última actualización es de hace un mes. Entonces, de ese último consenso que tenemos para el país, la recomendación en el momento es, si yo me vacuno y luego me da la infección, una infección pues comprobada, demostrada, no debo recibir la segunda dosis de la vacuna. Cosa distinta es si yo ya tuve la infección y me voy a vacunar después. Ya eso es otra historia, es diferente. Entonces, en los primeros 90 días luego de la infección no debo recibir la vacuna. Luego de 90 días, esa dosis que voy a recibir después va a depender de la edad que tenga. Si soy menor de 60 años, solamente debo recibir una dosis de vacuna. Y si soy mayor de 60 años, debo recibir las 2 dosis de vacuna como si fuera una vacunación de primera vez. Entonces, por eso les digo, depende como de cada caso y cada uno, pues según la duda, puede consultar con su médico o incluso en los centros de vacunación, pues también se actualiza esta información. Acá yo sí quiero también hacer un aporte y es súper importante lo que está diciendo el doctor Edinson y que nosotros tengamos en cuenta, porque nosotros podemos estarles hablando acá, diciéndoles todas estas cosas en las recomendaciones si están en tratamiento con dupilumab, con ciclosporina, metrotexate, aciatropina, pero eso es verdad, depende del momento en el que estemos. Estas recomendaciones, como dice el doctor Edinson, se sacaron a partir de este grupo de expertos que han ido actualizando y son cambiantes. Así como ya decían, son 2 dosis de la vacuna Pfizer, ahora ya se está viendo la posibilidad de una tercera dosis. Entonces, esto es cambiante, es
lo que nosotros le estamos diciendo hoy es como las recomendaciones de acuerdo a la última actualización que se hizo, pero lo que le estamos diciendo hoy puede que ya esté obsoleto en 2 o 3 meses, ¿sí? Es muy cambiante y sí debemos estar como al tanto y a la vanguardia de todo de todas las recomendaciones que se van sacando y se van actualizando. Bueno, doctora, tenemos más preguntas en el chat. Le doy la palabra a Paula para que pues resolvamos esta y ya para ir finalizando, cuando nos queden unos 5 minuticos para hacer el cierre y para pues agradecer todo. Entonces, Paula, no sé, para que por favor continúes tú con las preguntas. Muchas gracias. Claro que sí, Guillermo, gracias a ti. Bueno, les cuento que Jaime Durán nos consulta. Quisiera saber si por padecer dermatitis atópica podría clasificar a la etapa 3 de vacunación por comorbilidades. Bueno, Pues no. mira, Dale. a ver, la dermatitis atópica no es una enfermedad que de por sí me predisponga a mí o que sea un factor de riesgo para adquirir infección por coronavirus, ¿sí? Dentro de las que están descritas es más pacientes que sean obesos, que tengan enfermedad pulmonar, son otras comorbilidades asociadas. Entonces es diferente. Como tal, la dermatitis atópica, no, ¿sí? Pero si es un paciente que tiene dermatitis atópica y adicionalmente es un paciente que tiene otras comorbilidades que hacen que sí tenga un mayor riesgo para infección, como la obesidad, que tenga una enfermedad pulmonar, otras comorbilidades asociadas, sí. Pero la dermatitis atópica solita, no es una condición que lo predisponga o que nos predisponga para adquirir infección por coronavirus. Es el mismo riesgo que cualquier otro parroquiano, ¿sí? El riesgo se aumenta cuando tiene otras comorbilidades asociadas. Doctora, muchísimas gracias. Aquí, Irene Jimena Pinzón nos hace una consulta que para mí en lo personal es muy cercana porque estuve con el tratamiento de Dupilumab. La pregunta es, va dirigida a saber cuánto es el tiempo para estabilizar a un paciente con dermatitis atópica con Dupilumab, ya que llevo 1 mes y medio y aún continúo con lesiones en mi piel y continúo con procesos de prurito. Bueno, mira, el tiempo de respuesta a los tratamientos es variable y depende del medicamento, porque no todos los medicamentos actúan igual y el tiempo de respuesta es igual para todos. Con Dupilumab, pues decir que 1 mes de tratamiento y ya ver respuesta terapéutica, no, se pueden esperar hasta 16 semanas, ¿sí? Después de haber iniciado el tratamiento con Dupilumab. Si todavía tiene pues síntomas de su enfermedad, del prurito y todo eso, toca que consulte con su dermatólogo o el especialista que lo esté tratando, o dermatología o alergología, y que él le adicione tratamientos que le ayuden a controlar y a mejorar esa función de la piel que se ha alterado, adicional a su tratamiento con Dupilumab. Pero si lleva 1 mes, en 1 mes, 4 semanas, uno no, hay pacientes que responden rápido, hay otros que no. Eso depende del paciente, es muy individualizado, pero generalmente uno espera hasta 16 semanas. Doctora, muchísimas gracias por esta aclaración. Luz María Torres nos pregunta nuevamente, ¿la CDC en Estados Unidos recomienda la segunda dosis aunque tuvo el virus? Sí, de acuerdo. Y de ahí es precisamente que el consenso nacional que produce la Asociación Colombiana de Infectología en unión pues con las demás sociedades científicas recomienda el uso de 2 dosis, pero está atado a la edad basado en el riesgo, porque pues en esto siempre hay que calcular el riesgo inherente a cada una de las poblaciones que va a recibir pues la vacunación, en prevención a las complicaciones precisamente de la enfermedad en caso de una reinfección, pues hablando pues en este caso del paciente que ya tuvo la infección y luego va a recibir la vacuna. Entonces, en este momento, la recomendación que tenemos por consenso para nuestro país es, como decíamos ahorita, el paciente que tuvo la infección y luego se va a vacunar, en los primeros 90 días no se vacuna y luego de 90 días depende de la edad que tenga el paciente. Mayores de 60 años, 2 dosis, menores de 60 años, 1 sola dosis. Y también si la infección fue
hace mucho tiempo atrás, el cálculo en este momento está para 9 meses, debe recibir las 2 dosis de vacunas. Y algunos, independiente de la edad, pero algunos se preguntan, ¿y por qué 9 meses? ¿Ese límite de dónde salió? Sale en este momento es de a dónde van los estudios por los periodos de vacunación que llevamos en el mundo. Muy seguramente eso a través del tiempo, porque avanzará pues el tiempo y el periodo de vacunación de los pacientes, se podrá aclarar hasta dónde se extienden esos periodos. Hoy vamos en 9 meses, luego podrá ser 12, 15 o indefinido, no lo sabemos, pero solamente podemos hablar en medicina basados en la evidencia que nos arrojan los resultados de los estudios hasta este momento. Doctores, muchísimas gracias por aclarar estas dudas. Por el momento no tenemos ninguna pregunta extra, pero sí me gustaría que me ayuden a despejarle, digamos, a las personas ese miedo que tenemos a esta condición de que tomemos la vacuna. Realmente es algo que nos va a ayudar y no solo a un corto, sino a un largo plazo. Entonces, mire, sí, el objetivo, y yo creo que lo que también buscamos la mayoría de asociaciones científicas es concientizar a la población de la importancia de vacunarse. Entre las personas más se vacunen y todo eso vamos a lograr conseguir como esa inmunidad de rebaño, donde por lo menos el 70% de la población esté vacunada y nosotros podamos retornar a la vida que teníamos antes, ¿sí? De aquí a eso, la mayoría de estudios más o menos para que se vacune el 70% de la población colombiana van a ser en promedio 2 años, ¿sí? Entonces, importante, sí, que la dermatitis atópica es una condición que independientemente de los tratamientos con el que estén los pacientes, se pueden vacunar. No tengan miedo, hay que tomar la decisión, hay que vacunarnos. Vacunarse no es que nos vayan a meter el virus, como dicen, eso es un mito de mucha gente. Cuando uno se vacuna, ¿sí? Lo que hace es que nuestro organismo reconozca una partícula viral y se monte una respuesta inmunológica, ¿sí? Para que cuando nosotros estemos en contacto con ese virus vivo, ¿sí? Ya tengamos con que nuestro sistema tenga con qué defendernos. El vacunarse no quiere decir que no nos vaya a dar la infección por coronavirus. El vacunarse quiere decir que nuestro sistema inmunológico que nunca ha estado en contacto con el virus, monte como esa respuesta inmunológica, un sistema de defensa para que cuando estemos en contacto no nos vaya a dar tan duro la enfermedad. ¿Sí? Entonces es importante que se les quite el miedo a la vacunación y los pacientes con dermatitis atópica, independientemente del tratamiento con el que estén, se pueden vacunar. Sí hay que tener precaución en aquellos que tienen tratamiento con corticoides sistémicos, como ya les había dicho. Doctora, muchísimas gracias. Ahora bien, Jaime nos pregunta nuevamente, ¿cuál es el tiempo máximo que puede estar bajo el tratamiento con dupilumab? Llevo más de 1 año y me he sentido muy bien, pero no sé hasta cuándo me aplicaré este tratamiento. Bueno, esta pregunta, así como él tiene esa duda, yo creo que también nosotros como especialistas, el doctor Edinson como alergólogo y pues yo como dermatóloga, no sabemos hasta cuándo un paciente con dermatitis atópica va a estar en tratamiento inmunomodulador con dupilumab, ¿sí? No hay estudios que digan una vez controlada la enfermedad se puede suspender el tratamiento en tanto tiempo y todo eso, no. Tocaría evaluar, hay muchos pacientes que incluso durante la pandemia con dermatitis atópica severa se quedaron sin tratamiento por aquello de la autorización, bueno, por trámites administrativos, muchos de ellos que estaban limpios se quedaron sin tratamiento y tocaría evaluar y mirar a ver en las publicaciones que salgan posteriores, ¿sí? ¿Qué pasó con esos pacientes? Si de verdad controlaron su enfermedad una vez suspendido el tratamiento, recayeron, eso toca ir mirando después, pero no hay ningún estudio que diga cuánto tiempo uno lo debe dejar y suspender, no. No sé si el doctor Edinson tenga algo adicional para decir con respecto al tiempo de tratamiento.
Oh, de acuerdo, Claudia, así es. No hay un tiempo límite a futuro que nos diga que se debe suspender en 18 meses, 24 meses, etcétera. Depende del mantenimiento del control del paciente, que es lo importante en este tipo de enfermedades. Lograr el paciente, llevarlo al control de la misma y luego mantener ese control de la enfermedad. Y como decías, los estudios luego nos dirán, bueno, modulemos dosis, bajemos, subamos, cambiemos, ampliemos tiempos, etcétera, para mantener ese control y hasta dónde es posible. Entonces, depende de eso. Incluso, esto me da pie, Claudia, para devolverme a una cosita que ahorita mencionabas en otra pregunta del paciente que llevaba poco tiempo de uso de dupilumab y todavía no había logrado un control total de la enfermedad. Y es que es importante que los pacientes mantengan el tratamiento básico controlador de la enfermedad y aún más en este periodo inicial de tratamiento, porque medicamentos como estos no son mágicos y de un día para otro van a desaparecer la enfermedad, sino que el paciente debe mantener el cuidado de piel, el cuidado de los agresores de la piel, la humectación, etcétera. Las cosas que ya han venido manejando las deben seguir haciendo, no relajarse con ellas, porque pues ahí puede haber pie a que haya una recaída mayor en ese periodo inicial donde estamos esperando el efecto del tratamiento. Y también hay que reconocer que, como todo tratamiento en medicina, no todos los pacientes responden al 100% con el control de la enfermedad, e incluso algunos pueden tener una falla terapéutica, y en esos pacientes, pues, con su médico especialista, el dermatólogo, el alergólogo, considerar las opciones a seguir en ese caso de que pueda haber incluso una falla, pero hay que darle tiempo al tratamiento a que haga su trabajo. Doctores, muchísimas gracias por resolver todas las inquietudes. Bueno, ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Es por eso que invito a las personas que se están conectando a que realicen sus preguntas y resolvamos las inquietudes que tienen en cuanto a la condición de la dermatitis atópica severa y también el relacionamiento ahorita con la vacuna del COVID-19. Por ende, los quiero invitar a que nos regalen brevemente una invitación para que ellos digan, para que los pacientes y las personas que nos están escuchando se animen y a la hora de que llegue el turno de aplicarse la vacuna, lo hagan sin miedo alguno. Bueno, entonces ya para finalizar, pues entonces quiero agradecerle a Guillermo por la invitación, al doctor Edinson por acompañarme en este conversatorio, a Paulita por ser ella más que nadie ha sufrido de dermatitis atópica, sabe cuáles son los temores, las dudas y todo que tienen la mayoría de estos pacientes con dermatitis atópica. Entonces, ¿quién mejor que ella que nos hubiera estado ayudando a moderar este conversatorio? Sí, los quiero invitar a todos a que dejen de un lado el miedo de vacunarse. Se pueden vacunar independientemente del tratamiento con el que estén y en el momento en que les toque. Si ustedes tienen alguna duda, pueden consultar en la página de nuestra Asociación Colombiana de Dermatología, donde encuentran las recomendaciones que se sacaron para los pacientes con dermatitis atópica y donde están todas estas preguntas que ustedes tienen y donde un grupo de expertos en el que participó también la Asociación Colombiana de Alergia y Inmunología en cabeza del doctor Edinson, se sacó este documento, se trabajó también con otros colegas dermatólogos, la doctora Gloria San Clemente, la doctora María Fernanda Ordóñez, el doctor Carlos Saavedra, que hace parte de la Asociación Colombiana de Infectología. O sea, fue un grupo multidisciplinario que participó en las recomendaciones. Estas recomendaciones, como dice el doctor Edinson, son variables, fueron las que se sacaron y las últimas fueron la actualización fue de hace un mes. Entonces, estas toca estar a la vanguardia de las recomendaciones que tomamos a partir de otros países que nos llevan más meses en vacunación. A partir de la experiencia de ellos es que nosotros tomamos para poder actualizarlas. Hasta ahora es lo que tenemos, ahí podemos aclarar las dudas de lo que ustedes tengan, las pueden consultar, están en la página, disponibles para todos ustedes. Bueno, de mi parte, agradecer también la invitación que nos ha hecho Guillermo a través de Fundapso, Claudia, que
me ha invitado también a participar, a Paula por la ayuda en la moderación y comunicación de este conversatorio, y a los que están conectados y a los pacientes con dermatitis atópica, motivarlos a que se vacunen cuando llegue su momento dentro de las etapas que hay del Plan Nacional de Vacunación. Porque es importante para evitar las complicaciones de la enfermedad si llegamos a tener la infección, e incluso evitar la muerte por las complicaciones derivadas pues, de la infección por COVID-19, y además para favorecer en la comunidad y en la población lograr esa tan anhelada inmunidad de rebaño que nos lleve a lograr un control de la enfermedad y volver a algo más normal en cuanto al trabajo, el estudio, etcétera, que obviamente por la pandemia pues se ha visto limitado. No tener miedo, no dejarse llevar por mitos, y en caso de dudas consultar con su médico, con los expertos, y no solamente por el chisme, el comentario o ciertas cosas que circulan en redes, etcétera, para que esto no nos lleve a no vacunarnos, porque es importante que lo hagamos y que lo hagamos todos. Así es, doctores, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por este espacio y resolver todas estas inquietudes en cuanto a este tema que es vital para todos. Ahora bien, le doy paso al director Guillermo para que cerremos este conversatorio el día de hoy. Paulita, muchas gracias. Tan linda, como siempre, muy amable por acompañarnos aquí. Doctor, aprovecho ya de último momento una última pregunta. Un paciente alérgico que se viene colocando las vacunas que los alergólogos generalmente les mandan, esas vacunas que se aplican para la alergia, y les da el COVID-19, ¿se pueden aplicar la vacuna? O sea, aplicándose las vacunas que ustedes mandan generalmente a los pacientes alérgicos, ¿se puede aplicar la vacuna del COVID o no se puede? ¿Está contraindicado? Sí, Guillermo, sí, claro. Incluso lo que pasa es que las vacunas de alergia tienen esa denominación porque así las llamó la Organización Mundial de la Salud hace muchísimos años, y se quedaron con esa denominación, pero en realidad las vacunas de alergia no son una vacuna. Las vacunas de alergia son un tratamiento inmunomodulador para controlar la enfermedad alérgica específica contra lo que el paciente sea alérgico, el perro, el gato, los ácaros, etcétera. Pero no funcionan para nada como funcionan las vacunas de las que estamos hablando para las infecciones. No hay ninguna contraindicación, ningún problema en poner una vacuna de alergia o inmunoterapia con extracto alergénico, que es como en realidad se llama, y poner la vacuna para COVID-19. Lo que sí se recomienda es separar los días de aplicación, que no sean el mismo día, que haya una separación entre una y otra, precisamente para no confundir una reacción adversa, por ejemplo, la vacuna de COVID-19, y atribuirla a la inmunoterapia que se usó en el caso de la enfermedad alérgica. Entonces, sí deben separarse, ponerse en días distintos. Bueno, doctor Edison, muchas gracias. Doctora Claudia, muchas gracias. Pauli, muchas gracias. La verdad que desde Fundaxo, todo el equipo de trabajo aquí de Fundaxo, les agradecemos por este tiempo, y más hoy viernes y con todo lo que estamos viviendo. Pero créanme que esto nos va a ayudar a despertar más conciencia, a despertar más sensibilización, y sobre todo que todos los pacientes con dermatitis atópica de Colombia sepan, primero, que tenemos unos buenos tratamientos, segundo, que tienen acceso a él, y tercero, de que deben de consultar a su dermatólogo, a su especialista. Por favor, no se dejen llevar por falsas curas, porque tenemos ese problema en Colombia, que todo el mundo, nosotros los que tenemos enfermedades de la piel, todo el mundo tiene la cura. En aras del tiempo, agradecerles, invitarlos a que se conecten con Fundaxo, que nos sigan en las redes sociales. Desde Fundaxo estamos para orientarlos, estamos para ayudarlos en todo lo que tiene que ser su tratamiento y su tratamiento interdisciplinario. Nuevamente, muchas gracias, doctora Claudita, muchas gracias, doctor Edison, muchas gracias, Paula. No sé si quiere dejarles tú como paciente, para cerrar nuestro conversatorio, un mensaje a todos los pacientes que nos están escuchando y que nos van a escuchar, porque este video es subido a nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube de Fundaxo, que es muy visitado. Entonces, para cerrar, ¿qué nos puede usted recomendar? ¿Qué nos puede decir? Y nuevamente agradecerles a todos ustedes
por este tiempo y que mi Dios me los bendiga. Guillermo, doctores, gracias nuevamente por este espacio. Bueno, como paciente de dermatitis atópica severa, les cuento que he estado en todos los tratamientos habidos y por haber. Soy muy cercana a Socolderma, a Fundasot, y la invitación es a que visiten al médico, que no solo se quede esto aquí en palabras, sino que si tienen más dudas, inquietudes, por favor visiten un dermatólogo, que sin duda alguna esta persona les va a resolver todas estas preguntas. Así que bueno, esperamos esta información haya sido de utilidad para todos. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio y seguramente nos vamos a seguir viendo por aquí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Doctora, Hasta luego. Adiós. un feliz fin de semana. Un abrazo. Gracias, descansen, cuídense. Gracias. La psoriasis afecta mi piel. Tu rechazo afecta mi ser. En Colombia, el 2% de la población padece de psoriasis. 29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis, por un acceso global al tratamiento, escuchando la voz de más de 125 millones de personas con psoriasis en el mundo. Invita IFPA y Fundapso.